Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te pedimos ahora que por medio de tu palabra nos des entendimiento. Padre, pedimos que tu Espíritu nos guarde del error, de las equivocaciones. Tú nos reveles tu verdad, que nos des entendimiento. Y te pido que por medio de mis labios se transmita solamente tu verdad. Que tú nos des entendimiento para ponerlo en práctica. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace casi exactamente 1000 años, Canuto fue rey en Dinamarca. No dije la maestra Canuta, dije el rey Canuto, dos personas diferentes. Canuto fue un gran líder militar a tal grado que también conquistó Inglaterra y Noruega y se hizo rey de varias tierras. Y cuando había llegado al apogeo de su poder, mandó llevar su trono a la playa y lo colocó en la arena cuando estaba entrando la marea. Y se sentó, como pueden ver en este dibujo, sobre su trono y declaró a la marea, o sea, a las olas que estaban entrando: tú estás sujeta a mi voluntad, porque esta es mi tierra. Te ordeno que no subas sobre mi terreno, ni mojes la ropa de tu Señor. Ahora adivinen lo que sucedió. La marea subió como siempre y respetuosamente mojó los pies y los tobillos del rey Canuto. Entonces él, de alguna manera, entró en razón y se retiró y declaró: que todo el mundo sepa que el poder de los reyes es vacío y sin valor, y que no hay rey que merezca el nombre, salvo aquel por cuya voluntad el cielo, la tierra y el mar obedecen leyes eternas. El rey Canuto creía que tenía autoridad, porque era rey de ese lugar, pensaba que tenía autoridad también sobre el mar. Pero una cosa es decir que uno tiene autoridad y otra cosa es mostrar esa autoridad y hacerla valer. Jesús demostró en uno de sus primeros milagros que Él realmente tiene autoridad. Y esto sucedió cuando empezó su ministerio en Galilea. En el día de reposo, Jesús, como era su costumbre, fíjate que era la costumbre de Jesús ir a adorar a Dios cada semana. Si Él sintió la necesidad de tener esa costumbre, debemos acostumbrarnos nosotros también a hacerlo así. Bueno, como era su costumbre, Jesús entró a la sinagoga y le dieron la oportunidad, de exponer la palabra. Entonces, mientras Jesús estaba ahí enseñando y la gente se maravillaba de la autoridad con la que Él enseñaba. Ellos estaban acostumbrados a líderes, a maestros que nada más se la pasaban citando a otras personas. Pero Jesús enseñaba con una autoridad muy directa y ellos se quedaron maravillados. Pero una cosa es presentarse con autoridad y otra cosa es demostrar esa autoridad. De repente, en medio de la congregación, se manifiesta un espíritu maligno. Ahí en medio de la congregación hay un hombre que está bajo el control de un demonio. Y ese demonio reconoce quién es Jesús y le dice: ¿por qué te entrometes? Al parecer ese demonio estaba muy contento con el daño que le estaba haciendo a ese hombre y a través de ese hombre a la gente. Y no quería que nadie viniera para interrumpirlo. Y de inmediato Jesús le dice al demonio: cállate, sal de ese hombre.
Y al instante, sacudiéndolo y haciendo un grito, el demonio se fue y dejó al hombre. Ahora, vamos a leer cómo reaccionó la gente a lo que acababan de ver. En Marcos 1:27 leemos esto: todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Jesús había demostrado su autoridad sobre los demonios. No había sido como el rey Canuto, dando órdenes al mar sin poder detener su avance. Cuando Jesús les dio órdenes, o le dio órdenes a ese espíritu maligno, tuvo que obedecer. Y lo que Jesús estaba demostrando en ese momento es algo muy importante. Estaba demostrando que el poder del reino de Satanás se está desmoronando, porque el reino de Dios está invadiendo su territorio. Otra cosa que observamos es que Jesús expulsó a este demonio por su propia autoridad. Él no tuvo que invocar a otra persona, porque Él mismo tiene toda autoridad. Jesús no dijo: en el nombre de fulano, en el nombre de sutano, en el nombre de mangano, te conjuro. Nada de eso. Él simplemente dio la orden, porque Él posee esa clase de autoridad. Ahora, si ahí se terminara la historia, entonces sería simplemente algo interesante que sucedió hace mucho tiempo, y qué hermoso que ese hombre quedó libre del poder del demonio, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Lo bueno es que la historia no se termina ahí. Algún tiempo después, Jesús escogió a 12 hombres para ser sus discípulos y aprender de él. Ahora vamos a leer lo que sucedió cuando Jesús escogió a estos 12 hombres. Lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Y nos dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. ¿Te das cuenta que la autoridad que Jesús tiene, que es su autoridad, Él ahora se la transmite a sus discípulos, a sus apóstoles? Ahora Él no va a ser el único que tiene esa autoridad. Ahora ellos también, no por su propia autoridad, sino en el nombre de Jesús, también van a poder expulsar demonios. Y ellos continuarían la misión de Jesús. Expandirían su influencia y expandirían el alcance del reino de Dios, llevando su autoridad a lugares donde Él no estaba físicamente presente. O sea, serían sus embajadores, sus encargados, continuarían con su misión. Pero ¿será que solamente para esos 12 apóstoles era esa autoridad? ¿Será que ellos son los únicos que podían usar esa autoridad? Bueno, tenemos que decir en primer lugar que los 12 discípulos, que luego fueron apóstoles, y punto y aparte, un discípulo es un seguidor. Entonces ellos comenzaron siendo discípulos, porque tenían que seguir a Jesús y aprender de él. Un apóstol es un enviado. Entonces, después de aprender de Jesús, fueron enviados para continuar con su misión. Y en realidad nosotros seguimos el mismo patrón. Si estamos aprendiendo de Jesús, es para
ser sus enviados en los lugares donde nos encontramos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, ser sus representantes. Bueno, entonces ellos fueron discípulos y luego fueron apóstoles, enviados por Jesús. Y esos 12 en realidad ocupan un lugar muy especial dentro de la historia de la iglesia y dentro de la Biblia. Porque ellos fueron, para empezar, testigos oculares de la resurrección de Jesús. Ellos fueron los que dieron testimonio. Vimos a Jesús resucitado. Sabemos que resucitó. Con Pablo, que fue llamado a ser apóstol después de la muerte de Judas Iscariote, fueron usados por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Y uno de los criterios que se usó para identificar a los libros que debían formar parte del Nuevo Testamento era este: si había sido escrito el libro por un apóstol o por un ayudante o asociado de un apóstol. Si el libro no tenía una conexión apostólica, no podía ser parte del Nuevo Testamento. Entonces Dios usa a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Son el fundamento de la iglesia. Entonces hay una autoridad especial que poseen esos 12 apóstoles, menos Judas más Pablo. Pero lo que observamos es que la autoridad que Dios les dio sobre los demonios no era solo para ellos. Esa autoridad va más allá. Para decirlo de una manera muy concreta, tú y yo no podemos escribir otro libro para el Nuevo Testamento. Eso ya se terminó de escribir. No somos apóstoles, no podemos hacer eso. Pero Jesús sí nos ha entregado a nosotros también la misma autoridad que tenían ellos sobre las fuerzas del mal. Y eso lo vemos aún durante la vida de Jesús. Porque en otra ocasión, Jesús envió no a 12, sino a 72 hombres a predicar en diferentes lugares. Y nos dice Lucas 10:17 que cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Te das cuenta? Jesús ni siquiera en su vida limitó ese poder a los 12, sino a todos los que envió, aún a esos 72, les dio la misma autoridad, el mismo poder. Entonces, en resumidas cuentas, aunque hay cierta autoridad que se limitaba solamente a los 12 apóstoles, la autoridad sobre los espíritus malignos no fue solamente para ellos. Jesús les concedió esta autoridad a otros discípulos también, y nos la ha concedido a nosotros. Ahora, cualquier discípulo de Jesús tiene autoridad en su nombre sobre las fuerzas del mal. Pero lo triste es que muchos no usan esa autoridad. Recuerdo leer la historia de un hombre que por fin se apartó por rumbos medio extraños en su doctrina, pero todo empezó cuando en su iglesia, estoy hablando de algo que sucedió hace algunas décadas, se manifestó una persona que estaba bajo el control de un demonio. Y todos se espantaron, no sabían qué hacer. Y este hombre miró y se dio cuenta de que su pastor estaba escondido detrás del púlpito. Y se decepcionó, pues claro, porque tenemos autoridad, pero lo triste es que muchas veces no la usamos. No la sabemos usar. Vivimos bajo el temor de espíritus y poderes que fueron derrotados por Jesús en la cruz. Tenemos miedo de que alguien nos va a hacer brujería. Ay, yo creo que estoy salado. Sí. O incluso oímos historias de personas que se entregan al control de pactos de fuerzas malignas, hacen pactos con el diablo y otras cosas solo por conseguir algo en este mundo, pero no se dan cuenta del daño que se están haciendo al alma o al corazón. Y no se dan cuenta de que todo eso, todo ese mundo de ocultismo, de brujería, de influencias, de astrología, de todo lo que tú quieras, todo eso está derrotado. Porque Jesús los derrotó en la cruz.
Y el poder que tienen es un poder muy limitado y se va a terminar. Cerca de mi casa vive un perro que se ve muy bravo. Cada vez que salgo a caminar y paso por la orilla de donde vive, viene corriendo a todo dar, ladrando como si me fuera a comer vivo. Pero yo no le tengo ningún miedo a ese perro. ¿Sabes por qué? Ese perro tiene un collar eléctrico. Y cuando llega a cierto punto en su propiedad, le da un toque y se detiene. Y de ahí no puede pasar. Y por más que venga ladrando y queriendo comerme, ahí se queda. Es el límite de donde puede llegar. Y así es el enemigo. Dios le pone un hasta aquí. Y por más que venga queriendo comernos vivos y queriéndonos destruir, pero el nombre de Jesús es su collar eléctrico. El nombre de Jesús es el hasta aquí que Dios le pone, y de ahí no puede pasar. Y no nos puede hacer daño. Él trata de espantarnos. Porque si nos logra espantar, podemos olvidar la autoridad que tenemos en Cristo. Pero tenemos la autoridad. Solo es cuestión de que la usemos. Pero esa autoridad no es solamente para nuestro provecho. Tenemos que usar esa autoridad también para el servicio de otros. Antes de irse, Jesús nos advirtió que debemos vivir a la expectativa de su regreso, porque no sabemos cuándo será. Luego puso una comparación que encontramos en Marcos capítulo 13, versículos 33 al 36, y lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea porque es un poquito más exacta esta traducción. Dice así: presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad. Fíjate, delega autoridad a sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Como siervos de Jesús que somos, Él nos ha delegado su autoridad. Cuando se fue al cielo, Él nos dejó la autoridad suya, pero no para nosotros, sino para continuar con su misión, para seguir con lo que Él empezó. Él nos dejó esa autoridad para que le sirviéramos. Y cada uno de nosotros ha recibido una tarea para cumplir. Y también se nos ha concedido la autoridad para cumplir esa tarea. Entonces la pregunta que nos confronta es esta: si vamos a aprovechar esa autoridad o si vamos a vivir en temor. En estas últimas semanas hemos hablado sobre la vida del discípulo. Y la primera cosa que vimos es que la verdadera autosuperación consiste no en vivir para nosotros mismos, sino en vivir para Cristo y seguirlo a Él. Luego vimos que la vida del discípulo es una vida en la palabra. La vida del discípulo es una vida en la palabra. Vimos que la vida del discípulo es una vida de provisión y es una vida para la cosecha. Ahora vemos la autoridad. La autoridad del discípulo. Jesús te ha dejado la autoridad que tú necesitas para vencer al enemigo y quitarlo de medio. Esa autoridad es de Jesús, pero Él nos la ha concedido para hacer su voluntad, para su gloria. Ahora, ¿cómo ejercemos esa voluntad?
esta autoridad. La autoridad de Jesús está en su nombre. Entonces, cuando confrontamos una situación donde pensamos que hay fuerzas malignas, no se nos ocurra tratar de echarnos nosotros mismos. Pero con el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús sí tenemos autoridad. Pero tenemos que ejercer esa autoridad en santidad. Cuando caminamos con algún pecado escondido en nuestras vidas, el enemigo lo sabe porque sus demonios nos tienen bajo observación. Y él lo va a usar para debilitarnos. Incluso puede ser, en algunos casos, se han dado, ¿no?, de personas endemoniadas que dicen cosas verdaderas sobre otras personas. Ahora, Satanás no es omnisciente, no es Dios, pero sí sabe cosas. Entonces, si nosotros estamos escondiendo pecado en nuestras vidas y no estamos caminando en arrepentimiento ante Dios, vamos a estar debilitados. Por eso nuestro caminar con el Señor es muy importante. En segundo lugar, ejercemos esa autoridad en oración. En cierta ocasión Jesús, de hecho, cuando bajó del monte donde fue transfigurado, encontró a 9 de sus discípulos que estaban tratando de expulsar a un demonio de un joven y no habían podido. Le dijeron, ¿por qué no lo pudimos expulsar? Y él dijo, esta clase solo sale con oración. Entonces tenemos que ejercer la autoridad que Jesús nos ha dejado en oración. Cuando compré la casa donde ahora vivo, supe que 2 de los dueños anteriores se habían suicidado. Uno adentro de la casa y otro afuera. Y fácilmente podría alguien pensar, bueno, quién sabe qué mala vibra en esa casa. Entonces invité a varios de mis vecinos que también son creyentes e hicimos oración ahí mismo, en la sala de la casa, dedicándosela al Señor, entregándosela en sus manos. Y en los 5 años y pico que vivo en esa casa, siempre ha sido un lugar de bendición y de alegría. Porque ejercemos esa autoridad que tenemos en Cristo en oración. En tercer lugar, ejercemos la autoridad de Jesús para su gloria. No es para nosotros, no es para gloriarnos a nosotros, es para su gloria. Y puede ser que Dios te dé la oportunidad de orar con alguien por liberación. Si te dicen, oye, ¿sabes qué? En mi casa espantan. No se te ocurra decir, ay, entonces no te voy a ir a visitar. Mejor diles, vamos a hacer oración por tu casa. Y reúne a 2 o 3 hermanos y ve a ese lugar y con la autoridad que Cristo te da, ora. Pero eso no es para tu gloria, no es para que digan, wow, mira qué poder tiene el hermano fulano. Es para que la gente vea el poder de Jesús y se acerque a Él y lo conozcan y se den cuenta de que Él realmente tiene poder y que Él puede liberar. Cristo nos ha dejado su autoridad. Si somos creyentes, si nos hemos entregado a Él, pero no para nosotros, es para su gloria. Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer con la autoridad que Jesús te deja? ¿La vas a olvidar? O aún peor, ¿la vas a dejar de usar porque no quieres arrepentirte del pecado que está en tu vida? ¿O te vas a fortalecer en oración y le vas a decir, Dios, dame oportunidades para servirte, ejerciendo tu poder, en el nombre de Jesús? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en este mundo de peligros tú no nos has dejado indefensos. Gracias por la autoridad que tenemos en Cristo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a aprender a usar ese poder, en el poder del nombre de Jesús, en santidad, en oración,
para tu vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.